Estas montañas de Yunnan son el hogar de los Hani, un pueblo que luchando contra los elementos construyó las terrazas de arroz más hermosas del mundo. Montañas. La inmensa tierra. Las majestuosas montañas nos observan desde el cielo. Y como una madre que consuela a su hijo, nos acunan en sus brazos. El frío helador que azota sus cumbres y laderas y su superficie quebrada y peligrosa siempre han sido un obstáculo para el ser humano. Pero algunos pueblos de espíritu indomable desoyeron sus amenazas. En la prefectura de Hongzhou, en la provincia china de Yunnan, se alzan las montañas Ailao, un hermoso lugar que el pueblo Han cubrió con maravillosas terrazas, donde lo práctico y lo artístico se dan la mano. Yunnan está situada en el suroeste de China, junto a la frontera con Myanmar, Laos y Vietnam. Y es conocida como el Reino de las Montañas. El 94% de sus casi 400.000 kilómetros cuadrados son montañosos, y sus cordilleras se extienden de norte a sur. El pueblo Han se instaló en estas montañas hace miles de años y desarrolló una próspera y respetuosa civilización agrícola que representa la simbiosis perfecta entre el ser humano y la naturaleza. Los Han encontraron un hogar en estas laderas e insuflaron al paisaje su alegría y vitalidad. Li Sichong está orgulloso de sus raíces y ha dedicado su vida a investigar y escribir sobre la cultura Han para que sea conocida en el resto del mundo. La llegada de su pueblo a esta vasta región montañosa es uno de sus temas favoritos. En el siglo III a.C., los Han vivían más al norte, entre el río Amarillo y el Yangtze, pero una serie de incendios y desastres naturales les obligó a viajar hacia el sur. En este proceso de migración, el pueblo Han vivió en muchos lugares, pero pasado cierto tiempo siempre se veían obligados a abandonar su hogar. Para evitar entrar en guerra con otros grupos étnicos, decidieron adentrarse en montañas casi inexploradas. Y así llegaron a las montañas Ailao, que están situadas entre el río Mekong y el Hongzhou, y crearon sus terrazas. Más de 50 generaciones de laboriosos Han han transformado y labrado estas laderas para sembrar arroz y otros cultivos. Sus espectaculares y prodigiosas terrazas descienden hacia los valles como si fueran peldaños, creando un deslumbrante mosaico que maravilla al observador. Las terrazas agrícolas reducen la erosión, aumentan la superficie aprovechable y son perfectas para el cultivo del arroz. Son la solución ideal para crear campos productivos en terrenos inclinados, que solo los creativos Han se atrevieron a imaginar y a llevar a cabo. Y fue así como esculpieron la montaña y crearon esta maravilla. Un paisaje que se ha convertido en un espacio vital, que posee 4 niveles. En lo alto de las montañas se alzan los bosques.
Y un poco más abajo está la aldea. Si seguimos descendiendo, llegaremos a las terrazas. Y en la parte inferior se encuentra el río. Son 4 niveles distintos que convierten el entorno vital de los Hani en un ecosistema propio y diferenciado. Cerca de la mitad de la población mundial depende del arroz. El 95% de su cultivo y consumo se produce en Asia, lo que aumenta la rentabilidad de sus prodigiosas terrazas. Los Hani cultivan una antigua variedad que recibe el nombre de arroz rojo. Un producto 100% orgánico de alto valor nutritivo e intenso y delicioso sabor. Esta es la estación indicada para preparar los arrozales. Así que este matrimonio de agricultores se dispone a rastrillar sus terrazas anegadas de agua antes de proceder al sembrado. Un trabajo para el que solo necesitan un búfalo de agua, al que tratan con gran respeto, y una sencilla rastra de madera. Sus antepasados les legaron este preciado pedazo de tierra para que, a través de la actividad agrícola, perpetuaran la historia familiar. Esta estación es una de las más laboriosas. Durante los próximos días nos dedicaremos a rastrillar y a arar las terrazas y a reparar todos los desperfectos causados por la lluvia y el viento. Es un trabajo cansado para un hombre como yo que ya ha superado los 60 años. Pero al mantener las terrazas, nos aseguramos de que la cosecha sea mayor en futuras temporadas. Este campo fue creado por nuestros antepasados y fue pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Gracias a él cultivamos arroz y salimos adelante. Es un auténtico regalo que nos ha dado la vida. Antes de sembrar las semillas, tenemos que rastrillar el campo para preparar el terreno. El rastrillado nivela el suelo y desmenuza los terrones más grandes, lo que facilita la siembra y el trasplante de esquejes. Para mantener el nivel del agua de sus extraordinarias terrazas, los Hani crearon hace ya siglos un eficaz sistema de riego que aprovecha y respeta todos los elementos de su entorno natural. La mayor parte del agua proviene de los bosques que se alzan en la cima, así que construyeron un entramado de diques que contienen los torrentes que se precipitan ladera abajo y los canalizan hacia las terrazas. Algunos cauces de irrigación pasan junto a los lugares donde defecan los cerdos, lo que permite arrastrar hasta los cultivos este abono natural y prescindir de la fertilización química. Este ingenioso sistema de riego es uno de los factores esenciales del rendimiento de las terrazas, lo que otorga al mantenimiento de diques y cauces una importancia crucial. El mantenimiento de las terrazas es fundamental. Es una tarea agotadora que hay que hacer a diario, porque los diques y los bordes sufren constantes desperfectos. Tienes que repararlos lo antes posible para evitar que cedan y que el riego se interrumpa. Si llegara a secarse, la cosecha se perdería. Y aunque volviéramos a llenar la terraza, el rendimiento del arrozal se vería afectado. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Este ingenioso sistema de riego tiene otras utilidades. Los Hani crían peces en estanques artificiales al borde de arroyos y riachuelos y después los llevan a los arrozales. Los peces son una importante fuente de proteínas, ayudan a controlar insectos y malas hierbas y además enriquecen el terreno. Sus excrementos contribuyen al crecimiento del arroz, así que utilizarlos como abono es una forma biológica de fertilizar el sustrato. Para capturar algunos peces, retiro parte del agua de una zona concreta rompiendo un dique. Después cojo unos cuantos con la mano
y los meto en una cesta para llevármelos a casa. En estas hermosas montañas, el arroz solo se cosecha en octubre, por lo que es preciso que la recolección sea abundante para que dure todo el año. Los sacos son almacenados con infinito cuidado para evitar la formación de moho. Tras efectuar la recolección, traemos a casa todo el grano y después lo almacenamos en el segundo piso a salvo de la lluvia. Cuando el tiempo mejora, vaciamos los sacos en una superficie amplia y llana y esparcimos los granos para que se sequen al sol y evitar la formación de moho. Después llega el momento de descascararlos, un proceso que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Hace unos cuantos años no disponíamos de maquinaria moderna, así que usábamos un molino con muelas de piedra para quitar la cáscara a los granos y pulirlos, y convertirlos en un delicioso arroz apto para el consumo. Hoy tenemos una máquina que hace ese trabajo, lo que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Sus hermosas terrazas y su ingenioso sistema de riego proporcionan a los Hani un extraordinario arroz que es el sustento de este pueblo. Todo este ecosistema y su propia existencia siempre han girado en torno a él. Pero en los últimos tiempos, este inteligente pueblo comprendió que debía diversificarse y optó por dedicar parte de sus campos a la caña de azúcar, una planta perenne que necesita menos agua. Este agricultor de etnia Hani, tras un periodo poco lluvioso, decidió aprovechar las cualidades de este fértil ecosistema y comenzó a plantar caña de azúcar. Siempre habíamos cultivado arroz, que es un cereal que necesita mucha agua. Y como durante los últimos 10 años no ha llovido tanto, decidimos buscar una solución. Por eso empezamos a dedicar parte de la tierra a la caña de azúcar. Es una planta que crece bien en tierra seca y esta zona, gracias a su altitud, es ideal para este cultivo. La caña de azúcar se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del pueblo Hani. Su recolección se efectúa en noviembre y diciembre, y es entonces cuando los fabricantes de azúcar tantean a los agricultores para comprarles sus cosechas. Por una tonelada de caña de azúcar suelen pagarnos unos 65 euros, lo que nos reporta unos beneficios muy superiores a los de cualquier otro cultivo. Toda la familia trabaja en la plantación. Su hijo Chen coordina el transporte de la cosecha. Las cañas cortadas son atadas en manojos de 12 antes de ser enviadas a la fábrica de azúcar. Es una carga pesada y el terreno es muy accidentado, así que usamos caballos y mulas para llevar los manojos hasta la carretera principal. Y después lo subimos todo a un camión para que lo lleve a la fábrica. Estos caminos de montaña son intransitables para un vehículo de 4 ruedas y la carretera principal está muy lejos. Así que necesitamos la ayuda de los animales. Cuando la cosecha de los Hani llega a la fábrica de Hongho, comienza el extraordinario proceso de fabricación del azúcar. La luz de un nuevo día ilumina el hogar del pueblo Hani y sus maravillosas terrazas. La recolección continúa y las familias se afanan en transportar más manojos de caña de azúcar hasta la carretera principal, donde les espera el camión enviado por la fábrica. La azucarera también se encuentra en la prefectura de Hongho, en las montañas de Yunnan, a unos 40 kilómetros de distancia de las aldeas Hani.
Sun Yuan lleva 17 años trabajando en la fábrica. Es el director de producción y el encargado de supervisar los minuciosos pasos que convertirán la caña recolectada por los hani en delicioso azúcar refinado. El primer paso es pesar la carga que nos llega en el camión. Después evaluamos su calidad para fijar el precio por tonelada y así calculamos la cantidad exacta que recibirá el agricultor. La caña de azúcar, una vez cortada, es una planta relativamente frágil, así que debe ser procesada durante las próximas 24 horas para evitar que se deteriore. Los tallos limpios pasan por una máquina que, por simple presión, extrae un jugo opaco cargado de azúcar. Determinar y ajustar su pH es un paso imprescindible para garantizar un consumo seguro. El jugo pasa por un proceso de purificación que filtra todas las impurezas y es sometido también a un proceso de evaporación y concentración para que alcance el grado de pureza requerido. Después accede a la siguiente fase, que consiste en hervir el azúcar. El producto final es envasado y exportado a toda China. Desde que abrimos esta planta, los ingresos de la población hani han subido mucho. Una familia de agricultores que posea un terreno de 40 hectáreas y produzca al año unas 400 toneladas, obtendrá por su cosecha de caña de azúcar unos 100.000 yuanes, casi 13.000 euros, tras deducir el precio del transporte. Desde que empezó a funcionar esta fábrica de azúcar, sus condiciones de vida han mejorado mucho. La cultura de los hani creció y se desarrolló en un entorno cerrado. Su aislamiento les obligó a idear prácticas agrícolas innovadoras y a aferrarse a las tradiciones que heredaron de sus antepasados, a un rico legado cultural del que se sienten orgullosos. Los hani celebran en octubre el festival Yang Matu, en el que rinden homenaje a sus héroes y rezan por la unión de su pueblo y por una buena cosecha. Uno de sus mejores momentos es un banquete que congrega a todos los aldeanos, en el que disfrutan juntos de un festín de varios platos preparados por las familias de los asistentes. Ataviados con los trajes tradicionales, los bailarines ejecutan la danza del pavo real de plata, un ser legendario muy enraizado en las prácticas agrícolas de los hani. El pavo baisan es un ave sagrada para el pueblo hani. Cuenta la leyenda que al llegar la época de siembra, el pavo inicia su melodioso canto para avisar a los hani de que ha llegado el momento de plantar las semillas. Es un ave sagrada y legendaria que nos cuida y protege. Esta bailarina tradicional hani de 44 años lleva más de media vida bailando. Comencé a bailar a los 20 años. Cuando llega octubre, ejecutamos esta danza para dar gracias por la buena cosecha y para expresar nuestra alegría. Este baile es una danza social inspirada en la vida de los hani que glorifica la unión de su pueblo. Sus movimientos acompasados imitan nuestras costumbres. Las manos parecen esparcir semillas y los pies se desplazan como si caminaran en las plantaciones. Mi madre me animó a aprender y a perfeccionar la técnica. Uno de sus instrumentos más populares es el sanxing, un laúd de 3 cuerdas que reconforta a los hani después de una dura jornada en las montañas.
Este magnífico músico aprendió a tocarlo cuando era adolescente y está orgulloso de perpetuar la tradición. Suelo tocarlo en los festivales Hani y en muchas otras ocasiones, y siempre recuerdo a los más jóvenes que este hermoso instrumento nos pertenece a todos, que forma parte de nuestro legado cultural. Su cuerpo está confeccionado con la madera dura de los árboles de nuestras montañas. Este lo fabriqué yo mismo hace unos 20 años. La parte inferior está hecha con un tallo de bambú cortado en nuestros bosques. Todo tiene que ser de buena calidad, para amplificar el sonido sin distorsionarlo. Hace ya muchos años, los hombres más diestros tocaban el sansin para conquistar a las mujeres. Cuando yo era joven, los hombres y las mujeres cantábamos juntos al ritmo del sansin. También competíamos entre nosotros para ver quién lo tocaba mejor. Los que llegaban a dominarlo tenían mucho éxito entre las chicas. Y algunos incluso consiguieron que la mujer de sus sueños les diera el sí. Los Hani también se sienten orgullosos de sus tradicionales bordados. Los diseños de sus vestidos y ornamentos son un reflejo de su existencia rural y su trabajo en los arrozales. Y los dibujos de peces y cangrejos muestran su veneración por el agua. Su profundo vínculo con sus raíces agrícolas y con las terrazas que heredaron de sus antepasados forman parte de la esencia de su legado cultural. Las coreografías de sus bailes expresan su respeto por la naturaleza y son su manera de rendir homenaje a las montañas que los acogieron y se convirtieron en su hogar. Nuestros antepasados crearon los campos que hoy seguimos cultivando, generación tras generación. Las terrazas son el sustento de las familias Hani y la clave de nuestra existencia. Somos un pueblo trabajador y valiente que lleva siglos luchando sin desfallecer para ofrecer a nuestros hijos una vida mejor. Para mí es un orgullo ser una Hani y vivir en esta hermosa tierra. Este pueblo indómito es un ejemplo vivo de la capacidad de adaptación del ser humano. Tras verse obligados a abandonar su hogar, los Hani supieron forjar un vínculo indestructible con estas frías e inhóspitas montañas que les permitió prosperar y preservar su cultura. El Himalaya también es el hogar de los Sherpas, un pueblo que aprendió a vivir a alturas de vértigo y a temperaturas extremas. Las montañas son la columna vertebral del planeta. Sus cordilleras recorren más del 75% de los países del mundo. Y sus paisajes sobrecogedores nos deslumbran y atemorizan. El Himalaya es la cadena montañosa con las cumbres más altas del planeta y el hogar de los habitantes de Nepal. Un país que ha sido apodado el techo del mundo y en cuyas místicas y terroríficas laderas aprendió a vivir un legendario grupo étnico conocido como los Sherpas. Los Sherpas son los pobladores más famosos del Tíbet y pertenecen a una antigua estirpe de pastores y comerciantes nómadas que, superando todas las adversidades, supieron adaptarse a un entorno inhóspito en el que la supervivencia es una lucha diaria. Este apasionado investigador de la cultura Sherpa es un respetado miembro de su comunidad. Tiene 63 años y lleva más de 40 organizando rutas y visitas guiadas por su país natal. Procedemos de la región del este. Sherpa quiere decir natural del este, y el Tíbet es nuestro hogar. Y aunque algunos Sherpas vivan más al este, nuestro pueblo nació aquí, en las montañas del Tíbet. La palabra Sherpa significa
persona que vive en el este. Pero con el tiempo terminó convirtiéndose en un término utilizado para describir a este grupo étnico que se asentó hace siglos en el nordeste de Nepal. Las circunstancias que los trajeron hasta aquí aún son objeto de investigación, pero sus orígenes tibetanos son muy visibles en su idioma, su cultura y su religión. Lambagar es una aldea del distrito nepalí de Dholaka. Está situada a 1800 metros sobre el nivel del mar y es el hogar de un pequeño grupo de sherpas. Sus humildes habitantes viven de la agricultura, una práctica que esta laboriosa comunidad supo modificar para adaptarse a la altitud y al drástico clima de la región. Este agricultor de 52 años vive aquí junto a su mujer y su hijo pequeño. El clima hostil y las precarias condiciones de vida de este lugar casi inaccesible le obligan a centrarse en los productos básicos como patatas, tomates y repollos. El frío y la altitud le obligan a enfrentarse a numerosos desafíos. Pero a él le encanta vivir en sus adoradas montañas, lejos del caos y el estrés de las bulliciosas ciudades. Cultivamos patatas entre febrero y marzo, que es cuando aquí es verano y hace más calor. Pero ahora, durante la estación fría, cultivamos coliflores, ajo chino y repollos, y también tomates y hojas de mostaza. El frío hace más cortas las temporadas de cultivo y pone en peligro la salud de estos sufridos e incansables agricultores. Pero a pesar de todo, los sherpas aprendieron a sacar partido a su drástico entorno, recurriendo a un sistema de rotación de cultivos. También cultivo coliflores y a veces obtengo una buena cosecha, pero siempre dependes del tiempo que haga. A veces tienes suerte y a veces no. Estas de aquí no están creciendo bien y es una pena. Y las de esa zona tampoco tienen muy buen aspecto. Así que lo único que puedo hacer es soñar con tener más suerte la próxima temporada, que es dentro de 3 meses, en el mes de marzo. Los agricultores venden algunos de sus cultivos, así que dedican una parte de sus pequeñas huertas a los productos más demandados. Mis verduras son muy apreciadas por los vecinos de la aldea y muchos se acercan hasta mi casa para ver qué tengo y llevarse lo que más les guste. Los beneficios son modestos, pero nos permiten salir adelante y lo que no vendo nos lo comemos. Así es nuestra sencilla vida en las montañas. El viento helado y las bajas temperaturas obligaron a los sherpas a tejer atuendos cálidos para combatir el frío y a confeccionar acogedoras alfombras. La esposa de Lapka, Lobsang, aprendió siendo una niña este arte ancestral y hoy es una experta tejedora de las llamadas alfombras sherpas o alfombras tibetanas de Nepal. Sus hermosos diseños son un homenaje a un valeroso pueblo que aprendió a convivir de forma respetuosa con estas gélidas montañas. Mi madre me enseñó a tejer y como me gustó tanto decidí dedicarme a ello. Y ya llevo 30 años ejerciendo esta profesión. Tejo alfombras y mantas de diferentes tamaños. Las más grandes sirven para adornar las salas más ostentosas, pero las pequeñas pueden usarse en habitaciones reducidas y tapizar muebles. Las alfombras sherpas son suaves, gruesas y flexibles. Fueron creadas para proteger a esta valerosa comunidad del horrible frío de las montañas. Y además de una importante fuente de ingresos, son un producto indispensable en sus hogares. Esta
estas montañas siempre fueron un lugar de difícil acceso, lo que acentuó el aislamiento de los sherpas y les ayudó a preservar sus tradiciones. Las mujeres sherpas se hacen llamar sherpinis y lucen un colorido atuendo tradicional que guarda un llamativo parecido con el de las mujeres tibetanas y que les permite mantener su actividad diaria a salvo del frío. Esta activa Sherpini y su marido llevan 30 años viviendo en esta aldea. Y ella siempre ha sido una firme defensora de las costumbres de su pueblo. Este es nuestro atuendo tradicional. Todas sus prendas tienen una finalidad, como este cinturón, que solo visten las mujeres casadas. Es una ropa que nos permite movernos con soltura y realizar un montón de tareas a lo largo del día. Y aunque es cómoda y ligera, también nos protege del frío. El angi es una blusa sin mangas que se lleva encima de otra prenda llamada ratuk. Uno de sus componentes más llamativos es el delantal con rayas multicolores que se anuda por detrás y que solo visten las mujeres casadas. Las sherpinis lo tejen con una mezcla de lana hilada a mano y fibra de seda para que resulte más cálido y cómodo. El conjunto se completa con este cinturón de plata labrada que se transmite de madres a hijas y rinde homenaje al legado familiar. Me gusta llevar este atuendo porque es un emblema de nuestra cultura y un valioso símbolo de la historia sherpa. Es parte de nuestra identidad y me siento orgullosa de vestirlo a diario. El llamado si-cha, el té de los sherpas, les permite entrar en calor gracias a la mantequilla alta en calorías empleada en su elaboración. La sal no yodada, otro de sus ingredientes principales, le proporciona un singular sabor salado. A nuestro pueblo le encanta el té tibetano, una deliciosa bebida que hacemos agregando mantequilla y sal del Tíbet a las hojas de té y mezclando todos los ingredientes con agua caliente. Las hojas de té se hierven hasta que adquieren una coloración marrón bastante oscura. Y a continuación se vierte el líquido en un recipiente tradicional. Después se añade una porción generosa de mantequilla de yak y la sal necesaria y se remueve con vigor durante 15 minutos hasta que alcanza la consistencia deseada. La mantequilla evita que a los sherpas se les agrieten los labios, por lo que este delicioso té también es usado como protector labial. El té con mantequilla y sal forma parte de nuestra cultura, pero hay que mezclarlo bien para que adquiera su sabor. También protege nuestros labios del frío de las montañas. Aquí trabajamos a la intemperie gran parte del día, y si bebes este té, ni se te agrietan los labios, ni se forman ampollas. Cuando los primeros montañeros solicitaron su ayuda para alcanzar los picos más traicioneros, los sherpas encontraron otro medio de vida sacando partido a su habilidad natural para la escalada. Lo que les ayudó a mantener a sus familias y a preservar sus tradiciones en estas gélidas montañas. Y les granjeó el respeto y la admiración de los exploradores más avezados. Con el paso de los años, los sherpas terminaron convirtiéndose en los guías insustituibles de montañeros y senderistas. Y muchos de ellos encontraron una ocupación a su medida en esta floreciente industria nepalí. Su amor por la montaña y su perfecta adaptación a las alturas los transformó en superhombres capaces de recorrer largas distancias por terrenos accidentados con una pesada carga a la espalda. Como Temba Seri Sherpa, que el 23 de mayo de 2001, a la edad de 16 años,
se convirtió en la persona más joven en escalar el Everest. Conseguí cumplir mi sueño, porque es algo que llevo en mis genes. Los Sherpas nacemos y nos criamos en las montañas y tenemos una resistencia mucho mayor. Themba consiguió una hazaña extraordinaria, pero la historia que hay detrás de su ascensión lo convierte en un logro aún más admirable. Su primer intento, tan solo un año antes, terminó en fracaso a causa de una terrible tormenta, de una horrible ventisca que congeló los dedos de las manos del joven escalador. El 22 de mayo del año 2000 llegamos al campo 4 con la intención de llegar a la cumbre ese mismo día, pero el tiempo se torció. Estaba nublado y hacía mucho viento. Así que nuestro guía decidió que esperáramos en el campo 4, a 8.000 metros de altitud. Y entonces cometí el error de quitarme los guantes para atarme las botas. Y no volví a acordarme de ellos hasta que hicimos un descanso, a 8.826 metros. Y al quitarme los guantes, comprobé que mis dedos parecían carámbanos. Themba consiguió descender hasta el campo 3, donde le esperaba su padre. Y este le llevó a toda prisa a un hospital de Katmandú, donde tuvieron que amputarle varios dedos. El montañismo no es ninguna broma. Yo perdí algunos dedos, pero muchos otros perdieron la vida. Yo los he conservado en un frasco porque formaron parte de mi cuerpo y son un recordatorio de los peligros de la montaña. Pero Themba era ya un auténtico Sherpa, un ser dotado de un espíritu indomable, nacido para conquistar las cumbres. Así que volvió a intentarlo. Y un año después, alcanzó la cima. El cielo estaba despejado y podía ver todas las montañas. Fue algo increíble. El sueño de mi vida se había hecho realidad. Los Sherpas se mueven entre estos escalofriantes picos con una habilidad sorprendente. Convivir durante siglos con este inhóspito entorno convirtió a estos avezados escaladores en los auténticos dueños y señores del Himalaya. Los Sherpas somos más fuertes en las montañas porque crecimos y vivimos en ellas. Pasamos nuestra niñez jugando en sus laderas, así que sabemos cómo movernos en cualquier tiempo y condición. Ninguna expedición puede escalar alguno de estos picos sin nuestra ayuda. Si vas al Everest, verás Sherpas cargando con bultos, con bombonas de oxígeno, con cuerdas y crampones. Todo lo llevan los Sherpas. El montañismo es una tradición que se transmite de generación en generación. Y Themba y su padre, que continúa ganándose la vida como cocinero de expedición, no son ninguna excepción. Mi padre lo es todo para mí. Es mi gurú, mi profesor. Cuando era pequeño y lo veía prepararse y partir para escalar una nueva cumbre, soñaba en convertirme en alguien como él. Yo nací en el Himalaya y aquí he vivido siempre. El montañismo y el senderismo me han permitido mantener a mi familia. Es un trabajo que me apasiona y una actividad que ha fortalecido mi cuerpo y mi salud. Casi nunca me pongo enfermo. Los padres de Themba están orgullosos de su hijo y sus logros y de que se haya convertido en todo un símbolo de sus tradiciones ancestrales. Casi toda mi familia se ha dedicado al montañismo. Mi marido, mi hijo e incluso yo fui porteadora hace muchos años. Muchos me preguntan si estoy orgullosa de que mi hijo sea la persona más joven en conseguir esa hazaña. Y yo les digo que, por supuesto, pero que sigo sintiendo con todo mi corazón que perdiera algunos dedos. Themba conquistó el Everest a una edad muy temprana. Fue una proeza extraordinaria. Y que fuera mi hijo el que lo consiguiera es todo un honor para mí como padre y para todo el pueblo Sherpa. La fascinación de los amantes del montañismo por esta hermosa cordillera no debe hacernos olvidar que, a lo largo de los años,
Son muchos los que han muerto en sus vertiginosas laderas. Ahora soy jefe de expedición. Mi cometido es guiar a mis clientes por las montañas sin que nada falle y garantizar que todos volverán a casa sanos y salvos. Los sherpas de esta región han debido adaptar sus vidas al prodigioso incremento de la industria más importante de Nepal, el turismo. La afluencia de visitantes sigue creciendo año tras año. En 2017, su número superó los 900.000. Los turistas necesitan la ayuda de sherpas tan expertos como estos veteranos hermanos, capaces de recorrer enormes distancias con cargas de hasta 30 kilos. Nuestros padres eran porteadores y nos enseñaron su oficio cuando aún éramos niños, así que seguimos su ejemplo. Llevo casi 20 años trabajando de porteador, transportando cargas de entre 20 y 30 kilos durante cerca de 30 kilómetros. Por cada encargo me pagan unas 400 rupias nepalíes, un poco más de 3 euros. No es mucho, pero me permite mantener a mi familia. Es un trabajo ingrato que solo estos sufridos trabajadores son capaces de realizar. Los sherpas pueden transportar cargas muy pesadas, quemando menos energía gracias a su asombrosa adaptación a este inhóspito entorno. Una proeza diaria que sigue despertando la admiración de los visitantes. A veces, cuando desciendo por una pendiente, siento que estoy a punto de resbalar y caer montaña abajo, pero siempre consigo mantener el equilibrio. Nacimos en las montañas y llevamos haciendo esto toda la vida, así que hemos aprendido a tener cuidado. Nunca me he caído en mis 20 años de profesión y sigue gustándome tanto como cuando empecé. Sin las montañas no podríamos vivir. Los sherpas nacemos aquí y es el único sitio en el que queremos estar. Esta cordillera es nuestra madre y nosotros sus hijos. Los antiguos sherpas descubrieron estas cumbres y crearon en sus laderas una comunidad próspera y una cultura rica y respetuosa que sus descendientes han sabido preservar para que se convierta en el orgullo de las generaciones futuras. Los pueblos Hani y Sherpa ascendieron a las montañas e implantaron un modo de vida en el que la belleza, la cultura y las tradiciones se dan la mano, demostrando que es posible convivir con el entorno sin dejar de respetarlo. Sus comunidades son un testimonio vivo de que el ser humano puede prosperar en los territorios más extremos, en lugares azotados por un frío gélido, en los que estos pueblos extraordinarios, enfrentándose a la adversidad, supieron crear un vínculo íntimo y profundo con la madre naturaleza.